La filosofía es algo así como la matemática de las palabras. Filosofar no es ni tan ajeno ni tan difícil. Modo geométrico. Ahí tengo yo otra pregunta. Urbi et Orbi, a la ciudad y al mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. La Ilíada es una epopeya griega que se atribuye a Homero y cuyo tema central es la furia de Aquiles, uno de los principales combatientes griegos en la guerra contra Troya. Tanto la Ilíada como la Odisea, también de Homero, son indispensables para entender la manera de los griegos antiguos de ver el mundo. La Ilíada, en particular, nos ofrece el retrato del modelo de vida del guerrero, con toda su ambivalencia. La ira de Aquiles, que alimenta su valentía, es también la causa de su tragedia. Aunque pertenezca a un mundo ético y social distante del nuestro, la Ilíada aún nos habla con plena actualidad sobre el coraje, la guerra y la vida misma. Para quienes nos escuchan con frecuencia, perdón por la demora, y para quienes acaban de llegar, esperamos que nuestro podcast les resulte útil y entretenido. Este es el inicio de nuestra 5ª temporada. A continuación les presentamos La furia de Aquiles. Compañero David Zuluaga. Don Octavio Galvis, ¿cómo está usted? ¿Usted cómo me le ha ido? Pues bienvenido a esta nueva temporada de Urbi et Orbi, la 5ª. ¿Cómo le Contra parece? todo pronóstico. O contra todo pronóstico de pronto no, pero a pesar del desjuicio nuestro el año pasado, sí. Total. No, bueno, pero este año... Empecemos por ahí. Este año vamos juiciosos. Empecemos por ahí. Este año vamos juiciosos. El año pasado publicamos 7 míseros episodios y la gente aún nos siguió esperando pacientemente. Entonces nosotros estamos serios en este 2023, ¿sí o no? Sí, no, este año vamos a pagar esa paciencia con mucha disciplina, con la que no tuvimos el año pasado. Exactamente. Ya tenemos unas metas, vamos a hacer en vivos en Instagram, vamos a hacer, mejor dicho, vamos hasta mandar a hacer la caja de mazamorra esa que dijimos en la primera temporada. Sí, señor, para que vea que sí. Y hasta Y camisetas. venimos este año entonces un poquito, por ahí está el cartel de los filósofos, como si fueran un festival musical en la cuenta de Instagram para que pasen a verla si no la han visto todavía. Pero ahí pues anunciamos que vamos a hablar de Tocqueville, de Benedicto XVI, que ha causado bastante curiosidad porque está Benedicto XVI en Urbi et Orbi. Shakira, su amado y bien ponderado Don Emanuel. Kant, ¿Qué tanta? mi querido ¿Qué Manny. tanta? No, a mí no es que me dé pereza, más me da es como miedo. Pero usted me va a llevar por el camino del bien. Comprensiblemente, a los filósofos alemanes hay que tenerles un poquito de susto, un poquito, pero no mucho, Sí. tranquilo. Oiga, y estamos estrenando un pelagato en Urbi et Orbi Cuente a ver. que se llama Clemente Zuluaga Pimiento. Ah, sí, señor, estamos estrenando Pelagatico. Pelagatico. Sí, que está muy bien, Clemente. Ya, imagínense, ahora que estamos grabando este capítulo, ya casi va a cumplir 4 meses, en chiquitín. Pasa rápido el tiempo. Como crecen de rápido, ¿no? Ave María, por Dios. No. Y uno como un Es más, pendejo ya para cuando grabándolo grabamos todo. este episodio usted también está estrenando sobrina. Sí, mi hermano Esteban. No, mejor dicho, qué maravilla. Imagínense mi hermano Esteban que tuvo a su hija Matilde hace unos pocos días, una niña preciosa. Imagínense, la dicha de mis papás con un nieto detrás de otro. Maravilloso. Pues saluda a Esteban, a Isabela, a Matilde. Y continuando con esa línea de afecto, vamos a poner a izar bandera a un familiar lejano suyo. Cuente a Imagine ver, usted. ¿cómo así? Se llama Camilo Zuluaga, como nuestro señor productor, y me contó que sus papás son parientes lejanos, porque ambos son de Pensilvania. ¿Verdad? No, pues tiene que ser. Y este Camilo, que vamos a graduar como pariente suyo hoy, y a poner esa bandera, se casa el día que sale originalmente este episodio. Hombre, pues muchas felicitaciones, pariente. A pesar de que no me haya invitado al matrimonio, pero aún así, felicitaciones. Pero estará diciendo él, usted tampoco me invitó al suyo. Ah, pero la diferencia es que yo no sabía que él era pariente mío. En cambio, él aparentemente sí sabía que yo era pariente de él. ¿Vea usted? Las asimetrías de conocimiento.
eso lo hace técnicamente más responsable a él, es verdad. Claro, y entonces... Y usted nos tiene otra historia también de otros pelagatos muy bacana. Échese esa historia de Lisa. Hombre, muy cortica, pero es que me pareció muy bonita y hasta conmovedora porque nos llegó cualquier día un correo electrónico de Lisa Lozada, que es una compatriota nuestra, colombiana también, de Florencia, Caquetá, que ahora es profesora en la Universidad de Nuevo México, y nos escribió un mensaje muy chévere contándonos, entre otras cosas, que ella llegó a Urbi et Orbi por un amigo suyo que se llama Carlos, y en parte, Sí. no digo plenamente, pero en parte fruto de los diálogos propiciados por este podcast, pues una cosa condujo a la otra y hoy Carlos es pareja de Lisa y nosotros celebramos cada vez que Urbi aparece en una dimensión nueva de la vida de nuestros queridísimos y eternamente 5 pelagatos. Ya hemos sido ocasión de sueños, de pesadillas, hemos sido somníferos, hemos sido muchas cosas, pero no creo que nos hayan contado hasta este punto que fuéramos ocasión del despertar de un amor. Hemos sido, sí. Hubiéramos sido ahí como medio celestinos. Sí, exacto, porque sí hemos sido compañeros de amores ya establecidos. Eso sí. Sí, totalmente. Ha habido personas que nos han contado que escuchan el capítulo con la pareja y lo conversan y tal, pero creo recordar que este es el primer mensaje donde parece que hayamos jugado un rol, aun cuando fuera marginal, en la forja de un amor nuevo. Bueno, pues qué mejor forma de empezar nueva temporada que saludando a Lisa, a Carlos, a Camilo y a su esposa Daniela Peña, que no la mencioné ahorita. Y ahora sí arranquemos como siempre arrancamos, por Grecia. Sí, hombre. Eso nunca lo calculamos así en la primera temporada, pero me pareció una decisión bien acertada de usted, el señor vicerrector académico. Bueno, digamos que es una decisión con la que nos tropezamos, porque cuando hicimos el primero de todos los capítulos de Urbi, ni siquiera pensábamos en términos de temporadas. Lo que pretendíamos era hablar de Kant, cosa que nunca hicimos porque nos quedamos hablando de Sócrates. Y ya luego, cuando hicimos la segunda temporada, dijimos, hombre, ¿uno por dónde arranca? Pues por el principio, y no habiendo principio absoluto, ¿no? Porque todo tiene un precedente importante, pues uno tiene que encontrar un punto más o menos arbitrario en la historia para arrancar. Y cuando se trata de la tradición filosófica occidental, que es de la que en su gran mayoría nos ocupamos nosotros, pues el punto natural de arranque es Grecia. Pero fíjese que en la temporada pasada, en nuestro último episodio sobre la crianza, cuando estábamos hablando de Rousseau y del Emilio de Rousseau, por ahí hicimos una mención más o menos somera a Aquiles. Acuérdense que dijimos que el Emilio de Rousseau podría describirse, idea que no es mía, sino el gran crítico Harold Bloom, como una república moderna, refiriéndome a la república de Platón, ¿cierto? Rousseau entrando en diálogo con Platón, y una de las cosas que soporta la tesis de Bloom, que a mí me parece muy interesante, es el hecho de que en los grabados de la primera edición del Emilio, que fueron muy deliberadamente elegidos por el propio Rousseau, el principal es un grabado de Aquiles, una ilustración de Aquiles. Y Aquiles representa pues muchas cosas, pero una de las que representa, tal vez la más importante, es, digamos, la tragedia de la rabia del guerrero. Entonces hicimos una mención muy somera a eso y me mandó un mensaje a los días mi muy buen amigo Pedro Miguel Echavarría y me dijo, óigame, venga, ¿usted por qué sacó a Aquiles al baile? ¿Cómo es la vaina? Y me quedé yo pensando que a lo mejor nos debíamos y le debíamos a nuestros muy queridos pelagatos una parada obligada por el que es uno de los puntos de referencia centrales de la cultura griega, que es la Ilíada. Y la Ilíada no es otra cosa que la tragedia de Aquiles. Porque hemos hablado... Que ahí usted Señor. Que usted ahí me ha contado en varias ocasiones cuando hablamos de la Ilíada y la Odisea, que un poquito usted va en contra con la tendencia. Y es que la mayoría de lectores prefieren el segundo antes que el primero y usted al contrario. Sí, pues por lo menos en mi experiencia, de las personas que yo conozco que han leído tanto la Odisea como la Ilíada, suele haber una preferencia por la Odisea. Y de golpe la Odisea sí es un texto más moderno que la Ilíada, en el sentido de que el mundo que presenta y las inquietudes o preocupaciones muy humanas que se desarrollan en la Odisea son tal vez más cercanas a nuestra realidad que las de la Ilíada, que es una auténtica epopeya de guerra, es una épica sobre la guerra.
Por eso mismo, tal vez más distante en muchas cosas de nuestra cosmovisión. Pero me parece importante, Octi, porque es que Homero es, digamos, el padre fundador desde el punto de vista de la cultura de los propios griegos. Es el punto de referencia obligado. Mire, y la analogía es imperfecta, pero así como en la Edad Media uno no puede entender la mentalidad europea sin pensar en la Biblia, ¿cierto? Algo semejante podría decirse de los griegos, que no puede uno entender su visión del mundo y sobre todo la visión que tienen de sí mismos sin entender también a Homero. Evidentemente a Hesíodo a la par con Homero, son los dos grandes poetas, pero sobre todo Homero. Y Homero es la Ilíada y la Odisea. Entonces, yo creo que es importante meternos un poquito en ese mundo, además porque yo creo que la Ilíada plantea unas preguntas, unas inquietudes, unos interrogantes realmente fascinantes. Entonces, vea, ¿por qué no empecemos? Empecemos por lo sencillo. Para la gente que no se ha leído la Ilíada... Hablemos de Brad Pitt. Hombre, sí. Digamos que la salida fácil la es furia ver la de película. Brad Pitt. Que además es muy interesante. La película se llama Troya, ¿no? No se llama la Ilíada, sí. Se llama Troya. Ajá. Porque la Ilíada es la historia no de la guerra de Troya en su totalidad, ¿no? Que es muy importante, sino de unos episodios muy particulares que ocurren en el 10º año de la guerra de Troya, ¿sí? Y de hecho, la historia de Troya, como todas las historias legendarias construidas como esta desde la tradición oral, tiene una cantidad de pliegues, ¿sí? Y de dimensiones. No todos aparecen en la Ilíada y no todos, de hecho, aparecen en la narración homérica. Entonces, vamos a echar el cuento en muy resumidas cuentas. Un tipo que se llama Paris. Oye, que a propósito de eso de Troya, ¿usted sí se acuerda que el que hace de Agamenón es un actor que a usted le gusta mucho por una serie que se llama Succession? Ah, sí, claro. Sí, señor, sí. Claro. Brian Cox. Sí, correcto, correcto. Lo que pasa es que esa película a mí me la jodió el video que en su época circulaba, por lo menos ampliamente en Colombia, es que es espectacular. Que se llama Polla, que era Polla, sí. la versión antioqueña de Troya, y la verdad es que era muy gracioso, pero es imposible tomarse en serio la película después de haber visto eso. Totalmente. Imposible. Sí. Oiga, pero entonces, a ver, en muy resumidas cuentas, había un tipo que se llama París, o a veces en los textos griegos aparece mencionado como Alexandros, ¿cierto? Sí. Que era hijo del rey Príamo de Troya. Y París, siendo huésped de un rey que se llamaba Menelao, ¿sí? Rey de Esparta, pues termina yéndose con la esposa de Menelao, que es Helena. Conocida normalmente como Helena de Troya, pero Helena es originalmente... Helena de Troya. Pero originalmente es Helena de Esparta, ¿no? Porque es la esposa de Menelao, rey de Esparta. Ajá. La figura de Helena es fascinante y complejísima porque hay muchas formas de verla, ¿no? Hay versiones donde Helena va voluntariamente con Alexandros o París, hay versiones donde no. Bueno, en fin, para no detenernos ahí, el hecho es que se va Helena con París, con Alexandros, y se van para Troya, pues de dónde es el tipo, de dónde es príncipe, hijo del rey Príamo. Sí. Y Menelao, de la mano de su hermano Agamenón, que es rey de Micenas, arman una liga de los griegos para ir a atacar a Troya, pues en venganza, porque lo que ocurre con el rapto de Helena, si es que en efecto fue un rapto, es la transgresión de una de las normas morales más importantes del mundo antiguo, que es la norma de la hospitalidad. Eso es muy importante y cualquier persona que lea sobre todo en la Odisea sí que es claro. Zeus, entre muchas otras cosas, es protector de los extraños, de los forasteros. Y por eso hay un deber de hospitalidad, pero de la mano del deber de hospitalidad hay un deber también de ser buen huésped. Y hay pocas cosas más atroces en el rango de la conducta humana en esta cosmovisión de la antigüedad que el vulnerar las normas de la buena hospitalidad, bien sea negándoselas al forastero, bien sea abusando de ellas quien recibe la hospitalidad de otro. Entonces ahí hay una falta gravísima que conduce precisamente hacia esa liga
que arman Menelao y Agamenón de un poco de señores, de reyes, reyesuelos, algunos incluso, porque no todos eran del mismo poderío pues, de Agamenón y Menelao, para ir a atacar Troya. Entre esos, un tipo que se llama Aquiles, ¿cierto? Aquiles es parte de esa liga, es una especie de federación. Y la Ilíada arranca, como le decía, en el 10º año del asedio de Troya. O sea, estos tipos llevan 10 años allá tratando de penetrar las murallas de Troya, que son prácticamente infranqueables. Tan infranqueables son que al final del día lo que condujo a la victoria de los griegos es contra los troyanos, pues fue el ardid del caballo de Troya, ¿cierto? De acuerdo. O sea, lograron ganar la guerra por la astucia de Ulises, artífice pues de esa solución estratégica, que no... De Aquiles. No, de Odiseo, Ulises. Ulises es el que se cranea lo del caballo, ¿no? Ulises u Odiseo. ¿De quién trata la Odisea? Odiseo, ok. ¿De quién trata la Odisea? Aquiles no era un tipo de esas cosas. Aquiles no era un tipo de inventarse estratagemas de esa índole. Aquiles era un guerrero de los de vieja usanza, de frente. Y de hecho, parte de lo que hace de esta dupla de poemas, ¿sí? La Ilíada y la Odisea, una cosa tan interesante es que son dos retratos de dos arquetipos humanos radicalmente distintos. Aquiles es el guerrero por antonomasia. El guerrero bravo, cuya furia, cuya ira, cuya justa indignación es simultáneamente lo que lo hace un gran guerrero y su gran falencia trágica. Ahorita le cuento por qué. Y por otra parte, el arquetipo, un tipo como Ulises o como Odiseo, que lo que es un avión, un tipo inteligentísimo, sagaz, y que sabe ese sí cómo... es estratega. Claro, y que está dispuesto a El otro es sacrificar... correcto, y que sabe cómo sacrificar, digamos, esos códigos del honor del guerrero como Aquiles, pues con tal de ganar, ¿no? Porque es que llevaban 10 años haciendo las vainas al estilo Aquiles y nada que lograban pues penetrar la ciudadela. Y al final acabaron con los troyanos precisamente por ese ardid de Ulises u Odiseo. Entonces está en el 10º año de la guerra. Y la Ilíada arranca diciendo, es lo que dice el poema, canta diosa sobre la ira de Aquiles, hijo de Peleo. Es decir, desde la primerísima línea es clarísimo que la Ilíada es la historia de Aquiles, es el poema y la tragedia de Aquiles. Y es la tragedia de Aquiles definido o entendido a través de ese atributo, de la ira, de la rabia. Y efectivamente todo empieza por una superemputada de Aquiles, porque Aquiles tenía una concubina, Briseida, y Agamenón injustamente se la quita. No vamos a echar los cuentos de los detalles y los pormenores, y es discutible, digamos, en términos del derecho quién tenía la razón, porque Agamenón, digamos, tiene más jerarquía que Aquiles como líder de la federación de griegos, pero al mismo tiempo Aquiles no es un súbdito de Agamenón, ¿no? Aquiles es un señor en derecho propio que está acompañando este ejército. Total que la emputada de Aquiles es tan grande que decide dejar de pelear. Pero es que Aquiles es el gran guerrero. Es el gran guerrero. Y se abre el parche. Se abre el parche. Y la sola presencia de Aquiles infundía tal temor en los troyanos que tenía, digamos, efecto en el desenlace de las batallas. Y empiezan los troyanos a darle durísimo a los griegos porque Aquiles se rehúsa a pelear porque le sacaron la piedra. Y lo que pasa aquí es que es una sacada de piedra donde Aquiles tiene algo de razón. Y bastante de razón. Sí. Aquiles en esta circunstancia obra llevado por lo que en griego se llama thumos o thumos. Y me perdonarán los oyentes que sí sepan griego, que yo no lo sé, si estoy masacrando la pronunciación, pues la transliteración de la palabra es thumos, que básicamente describe algo así como una característica de la psiquis de la persona, ¿cierto?
en inglés la traducción es muy simpática, es como spiritedness, spirit. No en el sentido de espíritu, sino en el sentido como de lo que llamaríamos nosotros tal vez berraquera, ¿no? Brío. Básicamente es esa parte del yo, de la psiquis, donde se asienta la rabia. Ya. Y donde se asienta la rabia, pero sobre todo la rabia como fundada, ¿no? La rabia que es prima muy cercana de la justa indignación. ¿Vale? Vale. Entonces, por ejemplo, para ponerle un ejemplo, Medea, que es una de esas figuras terriblemente trágicas en Grecia Sí. también, en la tragedia de Eurípides, se habla diciendo que cuando va a cometer una de las acciones más atroces de la historia de la literatura griega, que es el matar a sus propios hijos para vengarse Ujú. de su exmarido, dice que sabe que lo que va a hacer es una vaina brutal, pero que su thimos es más fuerte que sus propios propósitos. Dice thimos, que es la raíz de los peores actos de los hombres o de los seres humanos, pues, ¿no? Como para que se haga una idea, es una parte del yo. Y en muchos textos de la literatura griega los personajes hablan de su thimos o se refieren al thimos de los otros. Y a lo que le pasa a Aquiles es que Aquiles es el thimos vuelto persona. Y se deja llevar de esa rabia tan violenta al punto de que pone en serio peligro la probabilidad de victoria de los griegos. Ujú. Entonces, usted dirá, bueno, ok, todo bien. Y, hombre, lo importante es que, como en toda gran obra literaria, el personaje de Aquiles es un personaje complejo y con muchas caras, multifacético. Porque así como es el tipo más bravo y el guerrero más emputado cuando tiene que estarlo, al punto de que está dispuesto a dar que su bando pierda por, digamos, asentarse en defensa de lo que es suyo, por cuenta pues de esa pelea con Agamenón, al Ujú. mismo tiempo es un tipo de una gran sensibilidad, que en la Ilíada se expresa, digamos, en dos momentos principales. El primero es la muerte de su gran amigo, con quien a lo largo de la historia de la literatura se ha dicho y se ha especulado que era además pareja suya, que es Patroclo. Porque Ah, sí. cuando Aquiles está emputado y rehusándose a pelear, Patroclo, su amigo, le dice, viste, huevón, pero nosotros no podemos dejar que la guerra se pierda por esta piedra tuya, hombre. Y Aquiles Sí, que por no, y Briseida que no. y Agamenón. Exactamente, Aquiles que no, y que no, y que no, y que no, y que no, hasta que Patroclo le propone, pues hagamos una vaina. Présteme usted la armadura y yo voy y peleo como si fuera usted. Y por lo menos les pegamos a los troyanos el susto de creer que Aquiles está Que usted peleando. todavía está aquí. Fruto de eso, muere Patroclo. Y la Ujú. reacción de Aquiles es conmovedora. Este tipo está desgarrado, destrozado. Y en ese momento, digamos, la ira se redirige. Ya su blanco principal no es Agamenón, ahora es Héctor, el gran héroe del lado de los troyanos. Hijo también del rey Príamo, es decir, hermano de París o Alexandros, y un guerrero espectacular, un guerrero el berraco. Total, Héctor también termina muerto. Y viene aquí el segundo momento, digamos, que nos revela un Aquiles de gran sensibilidad, que es más que esa máquina de muerte que tiene digamos, propulsada por la rabia. Y es que cuando muere Héctor, su papá, el rey Príamo, logra irse al campo de los griegos. Imagínense esta escena, Octi. A rogarle a Aquiles que le entregue el cadáver de su hijo. Y es, en mi concepto, una de las escenas más desgarradoras y más bellas y más conmovedoras de la historia de la literatura. Eso es una cosa impresionante. ¿Usted se imagina esa vaina, Octi? El rey de los troyanos, Príamo, es un viejito, Ujú. se va escondido al campamento de los griegos a buscar a Aquiles
a rogarle que le devuelva el cuerpo de su hijo. Y termina Aquiles acogiéndolo hasta con cariño, fíjese. Le ofrece posada y la cosa termina en que Aquiles ordena un armisticio o digamos una suspensión de hostilidades mejor para permitirle al rey Príamo celebrar los funerales de su hijo Héctor con la dignidad que corresponde a un guerrero de su estatura. Eso es una cosa bellísima, pero bellísima. Entonces fíjese cómo en la figura Sí Aquiles, que lo es porque es la forma de... ¿Cuál es el...? Ese es el desenlace, pero cómo cuenta la decisión de Príamo, la conversación con Aquiles y él, la decisión final, eso es conmovedor. no, pues digamos, eso, la única forma de uno darse cuenta de la belleza de eso es leerlo. Hay que coger el libro y leerse esa vaina. Digamos, toda la Ilíada es preciosa, pero al menos es mi concepto, esa escena, finalizando el poema, es una cosa absolutamente sublime. Es a la Ilíada lo que en la Odisea es el momento de la anagnórisis de Ulises, del reconocimiento de Ulises de su perro, de Argos, ¿no? Uh-huh. Que lo reconoce y muere. Es decir, el perro estaba esperando a que volviera su amo para poder morir en paz. Es una de las cosas más bellas. Cada uno de los... De eso hablamos en algún episodio. En algún episodio hablamos de eso. Sí. Total que entonces, fíjese, es una figura bien compleja y bien completa. Pero es muy importante entender a esa figura de Aquiles porque es un paradigma, en buena medida, de lo que uno aspira a ser. ¿Cierto? En un mundo como el de los griegos, que es un mundo donde la guerra es en serio, donde la guerra es crueldad y es devastadora y además es una posibilidad siempre presente. Podríamos casi decir constante. Es que en el mundo antiguo la violencia era parte de la cotidianidad de una forma que es bien ajena a nuestra realidad contemporánea, por atroz que nos parezcan los conflictos que perviven. De acuerdo. Y en así ese lo dice mundo, Yuval Noah Harari, de hecho. Bueno, y en creo que esas tiene mismas razón. palabras. Y creo que Sí. tiene razón. Y en ese mundo, pues es que ser un guerrero de la envergadura de Aquiles es una de las formas de ser un gran hombre, un gran ser humano, memorable, digno de recordación y de fama. Y en ese sentido, la Ilíada, Porque además los dioses ayudaban claro, en los las dioses, guerras. claro. Lo que pasa es que los dioses además tomaban partido, ¿no? Unos estaban de un Ajá. lado, otros del otro. Eso tiene una cantidad de complejidades, el rol de los dioses. Que ahí con con el video de Briseida, Zeus, ahí tiene un poquito que ver también. Además, porque es que Aquiles está emparentado con Zeus. El papá Ajá. de Aquiles, Peleo, es nieto de Zeus. Y Tetis, la mamá de Aquiles, es una de las Nereidas, hijas de Nereo, y que desciende además de una titani, de Tetis. Entonces Aquiles tiene ascendencia divina, tiene cercanía en eso con los dioses y su mamá intercede permanentemente por él y tal. Por eso a Agamenón le dicen, ¿quién lo manda a meterse con...? Es que no tiene que saber con quién Briseida y casa Aquiles. pelea. Uno tiene que saber con quién casa ¿con qué? pelea. Pero entonces fíjese la complejidad de la figura que nos presenta Homero en este personaje de Aquiles, ¿no? Es un gran guerrero. Es un gran guerrero cuya rabia, cuya indignación es motor de su grandeza en combate. Pero es a la vez la causa de la gran tragedia que padece en la muerte de Patroclo. Patroclo muere porque Aquiles, de la piedra y de la rabia, quiso dejar de pelear, incluso si eso costaba la derrota a los griegos. Y no es ajeno a Aquiles el hecho de ser, de una manera u otra, responsable de la muerte de Patroclo, digamos, su gran amor, al menos en el ámbito narrativo de la Ilíada. Pero además Y de pues, eso... obviamente viene de su dolor profundo. Claro, absoluto. claro. Y además de eso, Aquiles exhibe esa característica tan singular de lo que uno podría llamar, digamos, la lealtad del adversario, expresión que curiosamente le escuché a mi suegro hoy en un contexto absolutamente ajeno a este. Pero
Pero fíjese que describe muy bien lo que ocurre en últimas entre Aquiles y el rey Príamo. Hay una relación de lealtad en medio de la enemistad tan profunda, pues que los separa. Pues ya 10 años en guerra, weón. Eso no es una vaina, eso no es un chiste. Entonces, en todo este conjunto de cosas, la Ilíada es una especie de oda a cierta forma de vivir en este mundo que nos presenta, digamos, el momento histórico de la guerra de Troya, que es un mundo donde las guerras son la gran ocasión de la grandeza, la gran ocasión de la virtud. ¿Ya? Ahora, Homero, que es un genio, y no importa del todo si Homero se inventó estos poemas o si los transcribió, y seguramente es una mezcla de ambas cosas, y qué carajos, eso no tiene mayor importancia. Es tal su genialidad, Octi, que termina de enredarnos la pita cuestionando ese ideal de la Ilíada en el contexto de la Odisea. Porque ¿cómo le parece que en la Odisea Ulises, o el mismo que llamamos Odiseo, ¿cierto?, en un momento de su largo viaje de regreso a Ítaca, luego de que acaba la guerra de Troya, desciende al infierno, pues entre comillas, al Hades, y se encuentra con el alma de Aquiles. ¿Y sabe qué le dice Aquiles? Entonces Ulises le dice, oiga, es que usted sí le fue muy bien en vida, no joda, qué berraco, todo el mundo habla de usted, semejante guerrero, paradigma del gran guerrero. Y le dice el alma a Aquiles, le dice, hombre, por Dios, Ulises, no intentes consolarme por cuenta de haber muerto, más bien preferiría yo ser un esclavo o un siervo en el reino de los vivos que ser rey aquí en el reino de los muertos. Entonces fíjese que el propio Homero enreda un poquito la valoración o la ponderación de la figura de Aquiles, cuando ya no en la Ilíada, sino en la Odisea, en boca del alma de Aquiles, pone ese mensaje como quien dice, ese paradigma de la virtud del guerrero, de la persona definida por el thymos, ¿no?, por ese coraje violento y agresivo. Pues hombre, de pronto ese no es el norte, ese no es el camino. ¿Por qué es importante entender todo esto, Octi? Porque fíjese que en cierta medida lo que mucho tiempo después buscaría ser Sócrates, y aquí, digamos, a propósito, es bueno ser ambiguos entre el Sócrates histórico y el Sócrates personaje de los diálogos de Platón. Lo que intentaría hacer Sócrates es impulsar un modelo bien distinto del paradigma de la virtud. Y eso tiene mucho que ver con la crítica en la República a la poesía y a los poetas. Acuérdense que en la República, de la que hemos hablado muchas veces, ¿cierto?, Platón insiste que allí no hay cabida para Homero. De acuerdo. Y en parte no hay cabida para Homero porque es que el paradigma o el ideal de Aquiles es un ideal muy peligroso. Es un ideal donde existe un altísimo riesgo de confundir la virtud con la crueldad. Y en parte, creo yo, lo que hay es un intento por adaptar la tradición cultural de los griegos, tan marcada por estas figuras homéricas, ¿sí?, a una vida, diríamos, más civilizada, si se quiere, más pacífica, o donde hay cosas que importan más allá de la guerra. Ya la guerra no es lo único, no es la única manera de hacer una vida de virtud. Y cuando se trata de ser como Aquiles, pues fíjese, las cosas pueden salir muy mal. Y por eso Platón tiene el cuidado de construir una teoría del alma donde habla otra vez de ese concepto del que tratamos hace un segundo, del thymos o thumos, ¿cierto? Donde Platón dice, sí, es una parte del alma muy importante, hay que cultivarla. ¿Sabe cómo se cultiva? A través de la gimnasia, a través del ejercicio físico. Pero hay que moderarla. Hay que, digamos, darle más vigor y más fuerza
a la parte, digamos, puramente racional de la psiquis para que ejerza control sobre el thymos. Esa parte del alma o de la psiquis se cultiva a través de la música. Es un poco como si uno dijera, hay que inyectarle un poquito del Ulises calculador, del Ulises astuto, del Ulises sagaz, de sangre fría, ¿sí? Al muy admirable, pero peligrosísimo también loquete de Aquiles, que es un berraco, tanto que, digamos, pone su honor muy por encima del valor de su propia vida, pero que no puede ser el paradigma de la virtud. Entonces, fíjese ahí cómo es tan importante entender esa visión de Homero y entenderla además cómo se expresa en la figura de Aquiles, para uno también apreciar lo que tratarían de hacer muchos otros filósofos después. Platón no es el único, Octi, ¿no? Séneca, muchos siglos después, por ejemplo, escribiría un tratado sobre la ira, donde critica fuertemente el valor ético de la ira como atributo o como emoción, en evidente contradicción con la figura pues de Aquiles y de muchos otros héroes de esas características, de ese universo ético bien plasmado en los poemas homéricos. Sí, que ahí hay un diálogo bien importante y que tiene que ver con el rol que tiene la guerra en nuestras vidas, entre muchas otras cosas, pero creo que ese es uno de los elementos centrales. En la Ilíada hay todavía una apreciación estética de la guerra, podría uno decir, que nos es ya bastante ajena a nosotros, ¿no? Yo creo que nosotros no tenemos esa, cuando digo nosotros, digo pues la contemporaneidad en términos muy, muy amplios y un poco sociológicamente perezosos, pero creo que no es infundado decir que no tenemos esa relación de apreciación estética con la guerra. Con la guerra. Que está plasmada en la Ilíada como en ninguna otra parte, ¿no? Me deja usted con ganas de volver a escuchar el episodio de La República. Claro, aunque no sé qué tanto hablamos. Muchos... Sí, no sé qué tanto hablamos ahí del tema del thymos, porque fíjese que Platón... De thymos no hablamos más de por qué a Platón no le parecía que Homero tuviera cabida. Ah, bueno, sí. Entonces, eso fue de las cosas que más me resonaron en ese momento incluso. Es parte del mismo diálogo. Y fíjese que tiene que ver con las figuras que se le presentan a las personas como paradigmas de la virtud. Porque claro, una cosa que Platón entendía muy bien, y en esto pues Platón era un genio literario, además de ser un gran filósofo, es que la educación moral tiene todo que ver con los paradigmas de virtud de, digamos, las vidas ilustres, por así decirlo. En eso pues me estoy robando un poco la manera como la describiría Plutarco, el gran biógrafo de los antiguos y que escribió pues esas vidas paralelas de griegos y romanos memorables que cumplían pues una función pedagógica muy importante. Por eso es que cuando usted, por ejemplo, lee la Divina Comedia de Dante, en todas partes, desde el anteinferno hasta el paradiso, en todas partes hay personas que uno conoce, o por lo menos que Dante esperaría que sus lectores conocen, porque la virtud, igual que el pecado, se ilustra mejor cuando es de carne y hueso y cuando tiene nombre propio, ¿cierto? Entonces, sí. En eso yo creo que Platón entendía bastante bien la necesidad de tener paradigmas personalísimos, personajes que encarnaran ideales de virtud. Y así como Aquiles representa una forma de la virtud, sobre todo del coraje, sobre todo esa virtud del guerrero, pues Sócrates es una alternativa y bien distinta. No porque Sócrates no sea corajudo, no porque Sócrates no sea valiente, pues que lo es, claramente, pero porque ejerce su valentía de manera muy distinta y en ámbitos diferentes. No ya tan marcadamente dentro del universo de la guerra. Y esa es una relación, digamos, con la guerra, de hecho, que no hemos terminado de resolver. Le decía ahora que
yo por lo menos creo que nuestra relación con la guerra pues ya no es la que tenían evidentemente los griegos homéricos. Pero todavía estamos en ese diálogo. Hay un poema muy famoso de un inglés que se llamaba Wilfred Owen, por ejemplo, que escribió desgarradoramente sobre esa gran masacre de almas jóvenes que fue la Primera Guerra Mundial. Y ese poema lleva por título Dulce et decorum est, que es de una frase latina muy famosa que es Dulce et decorum est pro patria mori. Es dulce y admirable es morir por la patria. Uh-huh. Y lo que Wilfred Owen hace en su poema es narrar la imagen de un camión con un tractor que lleva una cantidad de cadáveres, pues casi de niños, de pelados, innecesariamente muertos en esa guerra tan atroz que fue la Primera Guerra Mundial. Es decir, una gran crítica precisamente a ese universo de la Ilíada y de los Aquiles. Pero fíjese que al escribirlo Owen, ya en el siglo XX, es porque todavía algo resuena de esa visión de las cosas que demanda, exige refutación. Y no hay que echar para atrás 100 años, como en el caso de Owen. Hace muy poco publicó una novela en España, Javier Cercas, por ejemplo, que se llama El monarca de las sombras. El monarca de las sombras es precisamente la frase de Aquiles que le contaba cuando su alma entra en diálogo con Odiseo, ¿no? La catabasis de Odiseo. Catabasis significa pues el descenso a los infiernos, a la Hades, ¿sí? Y el monarca de las sombras, de Cercas, tiene todo que ver exactamente con eso. Con decir, oiga, ¿cómo es posible que los seres humanos caigamos a veces en la tentación de esa romantización de la guerra, de darle esa perspectiva estética a lo que pues es una cosa cruel y descarnada y atroz, ¿no? Pero, repito, si nos merece todavía necesidad de refutación o de cuestionamiento, es porque de todas formas, de alguna manera, resuena todavía esa ponderación estética de la guerra. Y entonces uno, ¿dónde ve eso otra vez? Fíjese lo que está pasando en Ucrania, donde tantas personas que observan lo que está pasando, que es absolutamente trágico, lo observan también ponderando, digamos, el coraje y la valentía, sobre todo de los civiles que asumen la defensa de su propia patria. No, usted sabe que nosotros tenemos pues la regla muy estricta de no polemizar desde el punto de vista político en ninguna materia de contemporaneidad, pero pues ese es un caso, yo creo, bastante incontrovertible de lo que se llamaría una guerra de agresión, de lo que hablamos en nuestro capítulo sobre la guerra justa, por ejemplo, ¿cierto? Y en la gran parte de la humanidad que lo percibe así, a mí por lo menos me parece inevitable constatar todavía algo de esa ponderación estética de la guerra que tiene tanto que ver con la figura de Aquiles y con lo que nos presenta Homero en su Ilíada. O sea que fíjese, es un mundo muy distante, pero también es un mundo que a veces se aproxima a nuestra realidad más de lo que creeríamos. Entonces, si uno quisiera resumir en una frase de qué va la Ilíada, si alguien le pregunta a uno podría decirle que leyendo la historia, lo que se va a encontrar es con un amplísimo desarrollo, sobre todo de lo que representa el paradigma de la virtud. O de cierta concepción de la virtud, mejor, ¿no? De la virtud del guerrero, de la virtud que es sobre todo thumos, que es, digamos, condición de posibilidad, ese coraje sin límites de Aquiles, pero también de esa rabia desmedida que conduce a la tragedia. Y también de esa crueldad. Exactamente. Y también esa crueldad que se constata, porque la Ilíada tiene esas cosas absolutamente hermosas, como el encuentro entre Aquiles y Príamo, pero las descripciones de las muertes de los guerreros en la Ilíada son brutales también. Sí. Devastadoras, ¿no? O sea, la misma narrativa, el mismo sabor poético de la Ilíada tiene las dos caras de la rabia de Aquiles.
que lo hace ser el gran guerrero que es, paradigma de una cierta concepción de la virtud, que, digamos, encuentra su más natural hogar en ese mundo donde la guerra es honorable, donde la guerra es la posibilidad de realización, sobre todo pues en ese contexto histórico de los hombres, ¿sí? Pero donde de la mano de todo aquello hay tragedia, dolor, desgracia, y que nos lo presenta Homero, yo creo que muy claramente en la Ilíada, pero sobre todo con esa estocada final e inteligentísima de la Odisea, donde es el alma de Aquiles, ese gran guerrero, sí, el que debería estarle diciendo, uy, sí, no, menos mal me morí yo en esa guerra porque no joda, ahí fue que logré mi fama y ahí se consolidó mi virtud y no sé. Dice todo lo contrario. Ajá. Dice todo lo contrario, ¿no? Y ahí está dicho todo, ¿no? Es por eso, por otras razones también, pero por eso son poemas que son clásicos imperecederos, porque siguen hablándonos, siguen hablando de la misma ambivalencia que frente a la guerra sentimos cuando comparamos esa actitud de Wilfred Owen diciéndonos qué atrocidad esta guerra sin sentido, pero también con la reacción que tantas personas pueden tener a veces viendo lo que ocurre en Ucrania, pero también con la forma como Cercas habla de la experiencia de su familia en la guerra civil española, pero también etcétera, 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 ¿no? Aunque la guerra sea un fenómeno menos frecuente y muchos sostienen menos atroz, al seguir siendo parte de la realidad social de los seres humanos, nos sigue enfrentando, querámoslo o no, a esa ambivalencia entre el ser el escenario de la crueldad por excelencia, pero también un escenario para desplegar cierto tipo de virtud. ¿Cuál? La de Aquiles, con toda esa complejidad y con todas las distintas caras que hemos ido tratando hoy. Bien lo dice usted, no ha perecido y no perecerá. No. Dentro de muy buen tiempo. Ahora, fracasé en eso. Varios episodios, esto pues hace parte de las mismas preguntas filosóficas que llevamos pues poco más de 2000 años. Claro. Como seguiremos en ello. Seguiremos en ello. Y ahí, oiga, está muy bueno. Vea lo importante ahí es siempre tener un diálogo fluido entre la literatura y la filosofía, porque es que esto tiene mucho que ver con toda esa elaboración filosóficamente tan rigurosa de la doctrina de la guerra justa, de la que hablamos nosotros hace un tiempo ya. Eso es un elemento, ahorita. Claro, eso es una de las formas como la humanidad ha tratado de construir una mirada, digamos, pragmática, pero a la vez ética de la guerra, como realidad sociológica. Que es decir, hombre, pues hay guerras que son justas y hay guerras que no. Y hay formas de pelear que son justas y hay formas de pelear que no. Hay, como quien dice, hay formas de ser guerrero que son consistentes con la virtud y otras que no. Y vuelvo a traer a colación esa escena que usted ya ha mencionado 2 veces, pero que lo ilustra perfectamente bien. La concesión de Aquiles hacia el rey Príamo en recuperar a su hijo Héctor. Claro. Eso es un postulado que uno puede aplicar perfectamente bien a eso que usted está hablando de la guerra justa. Claro. Es como si allí hubiera también unos códigos de lo que es aceptable y no en el ámbito de la guerra. Que es la misma discusión que después daría Santo Tomás y que siguen dando los filósofos que se ocupan de esa cuestión tan importante y tan práctica, y todo hay que decirlo, tan tristemente actual, de si es acaso posible una guerra ética y si es acaso posible combatir en las guerras de una manera éticamente defensable. La misma reflexión. No nos hemos ido tan lejos todavía. Homero nos habla, yo creo que más incisivamente de lo que tal vez parecería. Bueno, me gusta el arranque, como siempre.
Bueno, ¿cuándo se va a releer la Ilíada, maestro? Cuando usted no me ponga a leer la crítica de la razón pura. Yo no lo voy a poner a leer la crítica de la razón pura, hombre. No, hombre. No. Tampoco. Hombre, debería yo leer. Eso sería un acto de Es que yo sigo crueldad. con Guayabo del Quijote. Bueno, más bien termínese de poner al día con el Quijote, hombre. Y luego Hombre, es que le mejor mete el dicho. diente a la Ilíada y le voy a subir unas cositas específicas de la crítica de la razón pura, que no es esos libros para uno leerse del principio a fin, sino para leerse ciertos pedacitos. Y yo Eso. después le ayudo a escoger los que Tíreme son. suave con Kant. Hágale, Tíreme suave con Kant, tranquilo, que no usted hay sabe problema. que ahí yo me cuesta. No le tenga miedo a Canto, hombre, fresco. Y también consígame una bequita por ahí. Me siento a leer todas esas cosas maravillosas de unos 2 o 3 años. Espectacular. Hombre, berraquera que sería. Compañero, muchas gracias. Nos vemos dentro de 15 días para hablar de la democracia en América. Así es, Octi, qué rico estar de vuelta y a usted como siempre, Igualmente, muchas compañero, gracias. me alegra mucho haber vuelto por acá a conversar con usted. Y pues saludo a todos los pelagatos que ahí se van sumando y que nos siguen acompañando. Bueno, un abrazo, mano, compañero. un abrazo para usted. Chao, Octi. Urbi et Orbi es producido por Bielo Media, con la música original de Felipe Durán, la coordinación general de Camilo Zuluaga y la dirección creativa de María Cristina Pimiento. Agradecemos especialmente a Luchi y Titín por la voz del cabezote y nuestro logo. Nosotros somos David Zuluaga y Octavio Galvis. Feliz día, feliz tarde o feliz noche. Bielo.